una semana más por delante para poder continuar repasando, revisando lo que hemos visto en estos cursos o las unidades que son designadas para este curso de nivelación. Me gustaría conocer cómo están ustedes, qué tal las ganas de poder seguir repasando estas unidades que estamos viendo hasta el momento. Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, señorita. Bien, hemos esperado un poco a que se incorporen sus demás compañeros. Si ustedes veían, por ejemplo, a los que estaban conectados ya 1-5, había ya 2 personas que estaban esperando, 3 personas que estaban esperando, y así se fueron sumando más. Entonces, ahora mismo tenemos 93 participantes y vamos a comenzar la clase. Hemos dado por eso ese tiempito de espera a que se incorporen los demás, a que puedan almorzar y puedan incorporarse a la clase. Bien, ¿qué habíamos quedado para hoy? ¿Cuál era el trabajito que teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que repasar, buscar? ¿Alguna tarea pendiente que había? Sí, de las sílabas. Sí, dice, de las sílabas. Bien, perfecto. Teníamos que buscar acerca de las sílabas. Esto hemos visto en el colegio, ¿verdad? Pero ya hace cuántos años, ¿no? Bueno, en el caso de mí, claro, en el caso de ustedes, por ejemplo, nuevecitos que recién han dejado sus estudios en el colegio, bueno, como que recién se van interiorizando y vamos retomando este camino para ingresar a la universidad, ¿no? Que es otra etapa de su vida. Entonces, vamos a partir de este concepto básico, la sílaba. ¿Qué es la sílaba? ¿Qué entendemos por sílaba? ¿O qué nos acordamos de sílaba? Lo que hemos visto en el colegio. A ver, vamos a hacer memoria. A ver, Macario Rojas, yo lo veo bien concentrado, Macario. Empezaremos contigo, Macario. ¿Qué es sílaba? ¿Qué te acuerdas de lo que has avanzado en el colegio? ¿Cómo le puedo decir? La sílaba es el que le da sonido a la palabra, o varios sonidos a una palabra puede ser. Ya, a ver, vamos a... Dice, Adelante. es la separación de cada palabra en donde se puede encontrar también los sonidos separando las palabras que forman un sonido. Ya, podemos separar la palabra, dice, ¿no? En sílabas en este caso, porque en la anterior unidad nos pedía separar en fonemas, ¿no es cierto? Que es distinto a lo que en este caso vamos a ver la sílaba. A ver, ¿alguien más? Por lo pronto estamos pidiendo voluntarios de quienes han repasado, han buscado, se han dado ese tiempito de poder revisar, ya sea el diccionario, ya sea sus apuntes de colegio, o ya sea algún libro, ¿no? Algún texto. No es la entonación de las palabras. Ya, a ver, compañero Juan Carlos Daniel. ¿Alguien más? Jóvenes, señoritas, ¿qué es la sílaba? Es un conjunto de letras que digamos que se juntan en una sola emisión de voz. Conjunto de letras. Es un conjunto de sonidos. Conjunto de sonidos, compañero. A ver. Un conjunto de palabras. De palabras. A ver, tenemos aquí la pantalla. Este era lo que teníamos que buscar en relación a este tema, que es la sílaba tónica, o cómo la distinguimos, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos de la sílaba átona? A ver,
Si decimos que la sílaba es donde hacemos mayor fuerza de voz cuando estamos pronunciando alguna palabra, en realidad sería la tónica, ¿no? Donde hacemos mayor fuerza de voz, donde recae la mayor intensidad de voz. Y donde no recae la mayor intensidad de voz, tendría que ser la átona. A diferencia de los fonemas, por ejemplo, no sé si se acuerdan de esa definición que dábamos que es un fonema. Por ejemplo, un fonema era la unidad mínima del lenguaje, ¿no? Que carece de significado, decía. Eso decía textualmente el libro. Ahora, lo que es la sílaba, si ustedes han revisado, por ejemplo, sus apuntes, ¿qué dice en relación a esta parte? ¿Cuál es el concepto que dan los autores, los lingüistas, en relación a este concepto, la sílaba? Oye, ya un poquitito. ¿No revisaron el texto? Este libro guía de los cursos de nivelación. Dice que es la primera unidad superior al fonema y que puede abarcar uno o varios. Es la sílaba. Esto es lo que dice el texto. Es la primera unidad superior al fonema. ¿No es cierto? Superior al fonema. Decíamos que un fonema es la unidad mínima del lenguaje que carece de significado. En este caso, la sílaba es superior al fonema. Bien, desde ese concepto vamos a partir, entonces, para ver la diferencia entre sílaba tónica y sílaba átona. A ver, si alguien puede explicar esa diferencia en los ejemplos que han buscado o en los ejemplos que ustedes tengan y que puedan plantearlo aquí para la clase. ¿Cómo dijo Lice? ¿Qué diferencia hay, les decía, entre sílaba tónica y sílaba átona? Que la sílaba tónica no lleva un acento y por lo tanto tiene menos intensidad de voz, y la sílaba tónica sí lleva un acento y por lo tanto tiene más intensidad. Lo que entendí. Bien, jóvenes, me gustaría, por favor, cuando hagamos uso de la palabra y también en clase, podemos activar el micrófono para que podamos conocernos mejor y poder tener, ¿no? Quién es la persona que está hablando, poder ver quién es la persona que está haciendo uso de la palabra, por favor, cuando den sus criterios, sus opiniones en relación a esta pregunta que estamos planteando, active su cámara, por favor. Bien. ¿Alguien más en relación a esta diferencia Yo, entre Licen. sílaba tónica y sílaba átona? Adelante. La sílaba átona es la que se pronuncia con menos intensidad y la sílaba tónica es sencillamente la que se recibe la mayor fuerza de voz. Bien. ¿Alguien más? ¿No hay más participación en relación a esta parte? Bien. Vamos a tomar en cuenta entonces la participación también de su compañero. ¿Qué es la sílaba tónica? Es aquella donde se carga, donde se pronuncia, donde se hace mayor énfasis, mayor intensidad, mayor fuerza de voz en relación a los demás. Por ejemplo, en esta palabra, niña, ¿dónde o qué parte de esta palabra, niña, dónde sería la sílaba tónica? ¿En qué parte estaría recayendo? En la ni. ¿Ya? La ni. Niña, ¿cierto? Fíjense, la definición es clarita, ¿no? La sílaba tónica es donde hace mayor fuerza de voz, mayor intensidad de voz, o donde recae toda la carga, digamos, mayor intensidad a la hora de pronunciar una palabra.
canción. En esta palabra, por ejemplo, canción, ¿dónde estaría la sílaba tónica? ¿Dónde estaría la sílaba? Nación. Bien. A ver, otros ejemplos más. Tenemos tolerancia. Tolerancia. Enlarán. Tolerancia. Es cuando pronunciamos, jóvenes señoritas, donde hacemos la mayor intensidad de voz, la mayor fuerza de voz. Tolerancia. 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 Tolerancia sería, ¿no? Está ahí remarcado. Brújula. La palabra brújula. En la Brújula. Bien. Entonces, si sílaba tónica, queridos jóvenes, señoritas, es donde hacemos la mayor intensidad de voz, es donde hacemos la mayor fuerza de voz a la hora de pronunciar una palabra. ¿Qué sería entonces la sílaba átona? Enlarán, Lisa. ¿Qué sería la sílaba átona? ¿O qué vendría a ser? Es el resto de las palabras que no tienen elevación de voz. En la Es lo que no lleva acento ni tiene sonido. Exacto. Es la palabra menor, donde no tiene mucha fuerza de voz. Donde no tiene mucha fuerza de voz. La sílaba tónica también se puede conocer con una denominación de fuerte, y la sílaba átona se puede conocer como débil, ¿no es cierto? Débil, donde no hace mucha intensidad de voz, donde no hay, a la hora de pronunciar, donde no hay mayor fuerza de voz, Lisa. Exacto, en pocas palabras eso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver un poquito más de ejemplos de sílabas tónicas y sílabas átonas. Sílaba tónica, por ejemplo, es donde hacemos mayor intensidad de voz. Árboles. ¿Cuáles serían la sílaba tónica y dónde estaría la sílaba átona? En la ar sería en la la primera. tónica. Porque tiene intensidad de voz. Átona. Ah, Árboles. Bien. Entonces, átona vendría a ser la P, es decir, ¿no? Y la AR vendría a ser la sílaba tónica. Cartero. Esta palabra, cartero, ¿dónde estaría la sílaba tónica y dónde estaría la sílaba átona? La tónica estaría en la La tal y en la tónica rúbrica. en la T y las átonas en car y ro. Cartero. Cartero, la sílaba tónica sería T. La sílaba tónica vendría a ser la T. Cartero. Donde hacemos mayor intensidad de voz. No siempre tiene que haber un acento, por ejemplo. En este caso, en árboles, sí, efectivamente hay un acento y es mucho más fácil de podernos dar cuenta. En cambio, cartero, no hay un acento, pero es donde hace mayor intensidad de voz. Cartero. Corazón. son La sílaba tónica estaría en la son, ¿no? Corazón. Y lo que vendría a ser hora, vendría a ser las sílabas átonas. atón. Átonas. ¿Por qué tiene acento, queridos jóvenes, señoritas? No se olviden, no es átonas. Tiene acento y por lo tanto es átonas. Perro. ¿Dónde estaría la sílaba tónica y la sílaba átona? En la P estaría la sílaba tónica y la tona en la ro. Por favor. Por favor, señor. Bien.
Apague su micrófono. Por favor, su micrófono, señorita. Dijo que le va a mandar con machete, con asadón o con ladrillo. Estamos escuchando sus conversaciones, por favor. Le voy a rogar su micrófono. Mari Soto, apaga tu micrófono. Veamos, seguimos, por favor. Entonces, decíamos perro, perro vendría a ser, en la P vendría a ser la sílaba tónica, ro estaría, ¿no?, en la R, en este caso, y la O vendría a ser la átona. Sillón, ¿dónde hace la mayor intensidad de voz? Sillón. En la yom. En la La segunda sílaba. Recuerden que hay una L, león, no la L. Fíjense, a veces confundimos igual a la hora de pronunciar. En vez de la L decimos la Y, no. En este caso es sillón. Sillón. Bien. Hay otros ejemplos más que podemos citar, por ejemplo, ahí, que es la sílaba átona, que se pronuncia con menor intensidad de voz. Y por lo tanto, la sílaba tónica sería donde se hace mayor fuerza de voz. No se olviden, por favor, de esos aspectos que son básicos. María, por ejemplo, esta palabra lo han dividido también o lo han separado en sílabas. María, ¿dónde hace la mayor intensidad de voz? Nariz. La I, María. Roedor. Dice una pregunta. Roedor. ¿Dónde? Roedor. ¿Dónde hace la mayor intensidad de voz? ¿Cuál vendría a ser Dor. En la Tercera sílaba. La tercera sílaba. Le hice una pregunta. A ver. Donde está separado Sería la palabra con negro, donde no tiene rojo, esas son las que son con menor fuerza de voz, ¿no? Y las que está con rojo son las con mayor fuerza de voz, ¿no? Correcto. Fíjense cuando estamos pronunciando, señorita. María, donde hace la mayor fuerza de voz, es en la I, ¿no? María. Y por lo tanto, en esa parte que está remarcado de rojo, vendría a ser la sílaba tónica. Y las demás, la que está con negro, vendría a ser la sílaba átona. Canción. A ver, canción. ¿Dónde vendría a ser la sílaba tónica y cuál de ellos sería la sílaba átona? La tónica sería sion y la tona can. Can, ¿no? Canción. Entonces, vendría a ser la sílaba átona, sion sería la sílaba tónica. Ok, vamos a ir viendo más ejemplos que tenemos para empezar. Ejemplos de sílabas tónicas y átonas. Yo creo que eso está clarito. Listen, disculpe. Adelante. En la anterior diapositiva, inútil su separación, si se puede fijar, por favor. Sí, aquí en inútil su separación, porque está así, digamos, y la N con la O no se separa. Inútil. Porque Sí. es inútil. No es inútil junto. Sí. Fíjese. Inútil. Inútil, está bien, pero. Exacto. Ahí es cuando habla de utilidad, ¿no ve? Porque, digamos, está diciendo inútil, algo que no se puede usar, digamos. Exacto, algo que no tiene valor.
Algo que no sirve. Gracias, Licen. Seguimos entonces. Ejemplos de sílabas tónicas y átonas. Yo creo que nos queda ya clarito distinguirlos, ¿verdad? ¿Cuál es la sílaba tónica y cuál es la sílaba átona? ¿No es cierto? ¿O todavía tienen alguna dificultad a la hora de reconocer estos dos términos o ejemplos, ¿no? León, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Una palabra tónica. ¿Sí? No le entendí. ¿Puede repetir? Dice, ¿qué dijo? No le entendí, le decía. Creo que preguntaba a su compañera. Bien, entonces, continuamos viendo. Les decía que nos queda, yo considero que nos queda hasta aquí ya clarito lo que es la sílaba tónica con la sílaba átona. Entonces, la sílaba tónica es donde hace mayor intensidad de voz y la sílaba átona es donde hace la menor intensidad de voz, es decir, donde no haces mayor énfasis a la hora de pronunciar una palabra. Bien, aquí tenemos algunos ejemplitos más que vamos a verlo. León, pelota, altura, típico, excursión. León, por ejemplo, ¿cuál sería la sílaba tónica? On. On, correcto. León. Entonces, hacemos mayor fuerza de voz en esta on. Entonces sería león, de esa manera está dividido en sílabas. On sería la sílaba tónica, le sería la sílaba átona. Pelota, donde hace la mayor fuerza de voz. Pelota. Pelota. En la O, ¿no? Pelota. En la lo vendría a ser, ¿no? Pelota. Entonces, en este caso, la letra lo vendría a ser la sílaba tónica y las demás vendrían a ser las sílabas átonas. Altura. A ver, altura. La tú. ¿Te das cuenta, verdad? Altura. Entonces, la tú vendría a ser como Sería sílaba la tú. tónica. Tú, altura. Y las demás serían las sílabas átonas. En este caso, la al y la ra. Típico. Típico. Donde hacemos mayor fuerza de voz. En la típico, ¿no? En este caso sería en la ti. Por lo tanto, también lleva acento, no se olvide. Típico. Entonces, donde hace mayor fuerza de voz es en la ti. Esa sería la sílaba tónica y las demás, en este caso la ti y la co, Pregunta. las átonas. Adelante. Dice, no importa si es que lleva acento o no, pero lo importante es la mayor fuerza de voz, ya que esa es una tónica, ¿no es? Y la con menor fuerza de voz es una átona. Correcto. No importa, como les decía hace rato, si está con un acento ortográfico, en este caso típico, ¿no es cierto? Donde hace mayor intensidad de voz, donde hace mayor fuerza de voz, esa parte sería la sílaba tónica. Y las demás, es decir, las demás que son débiles, vendrían a ser las sílabas átonas. En este caso, típico, donde hacemos la mayor fuerza de voz es en la ti. Las demás, como pi y co, vendrían a ser las sílabas átonas. Sencillo. Tónica es fuerte, donde hace la mayor intensidad de voz, fuerte por eso. La sílaba átona es débil, donde no hay intensidad de voz. ¿Ya? Esta última palabra, excursión, donde hacemos la mayor intensidad de voz. Excursión. Edición. Excursión. Está claro igual porque también es una
palabra en este caso aguda, que lleva acento, ción, ¿no? Y las demás serían sílabas. Ción sería la tónica. Bien. Entonces, con estos ejemplos y con un concepto básico, así de lo que son las sílabas tónicas y átonas, vamos a dar inicio a esta unidad número 2. Vamos a ver la diapositiva que es de este tema, que es la unidad número 2, con esos ejemplos que hemos empezado. Bien, la sílaba. Entonces, la sílaba es la primera unidad, dice, superior al fonema y que puede abarcar uno o varios. Eso es la sílaba. Es la primera unidad superior al fonema y que puede abarcar uno o varios. Toda palabra está constituida por una sílaba. Puede ser una palabra monosílaba, una bisílaba, o una polisílaba y así sucesivamente, ¿no? A partir de 2 sílabas se denominan polisílabas. ¿Se acuerdan eso, verdad? Lo que han visto en el colegio. ¿O no se acuerdan? A ver. Sí, monosílaba es cuando... monosílaba no tiene una sola sílaba. Bien. ¿Y polisílaba? Cuando tienen 2 sílabas. Cuando cuando tienen más de 5. Cuando tienen más de 4 o 5 sílabas. Cuando tienen más de 5, ¿cómo se lo denomina? Cuando tiene más de 5 sílabas, ¿cómo se lo denomina? Polisílaba. Polisílaba. Por favor, no se olviden. Ay, señorita, sus micrófonos, por favor. Los pongo en silencio y lo vuelven a activar. Ya, entonces, nos queda el concepto claro que la sílaba es la primera unidad superior al fonema y que puede abarcar uno o varias sílabas. En este caso, si es que tiene una sola sílaba, es una monosílaba. Si tiene 2, se denomina polisílaba. Y si tiene más de 5, o a partir de 5, se los denomina polisílabas. Bien, vamos a ir viendo, seguir avanzando. Los sonidos españoles se clasifican ¿en cuánto se clasifican? 24. No. Los sonidos españoles se clasifican en vocales y consonantes. Vocálicos ¿En 19? y consonánticos, exacto, bien. Vocálicos y consonánticos. ¿Cuáles eran los vocálicos? A ver si nos acordamos. 5. Las 5 vocales. Las 5 vocales. Ay, Las 5 vocales. Bien, esas son los vocálicos. ¿Y los consonánticos? ¿Cuáles Son los serían? demás del abecedario. Son los demás de los del abecedario. Exacto, los demás que vienen en el abecedario, a excepción ya de esas 5 vocales. Bien, el vocálico dice que para la tradición de la lengua española, el vocálico es el que puede constituir por sí solo una sílaba. Es decir, que no necesita obligatoriamente que le acompañe una consonántica. En cambio, un consonántico necesita de una vocal. Eso ya habíamos visto en lo que es la unidad número 1 de los fonemas, ¿verdad? Les decía que un consonántico, por ejemplo, para que diga pa, necesita de una vocal. Porque la P solita no se puede pronunciar. ¿Lo ves? ¿O sí se puede pronunciar? A ver, ¿alguien me puede dar ese ejemplo? No se puede pronunciar una consonante. Una consonante por sí sola no se puede pronunciar. Necesita de una vocal, es decir, de una vocal que le acompañe, ¿no? Para que pueda pronunciarse. Si queremos decir flores, en este caso, ambas consonantes que comienzan, flores, entonces necesitan de la vocal O, ¿no? Flor, flores. Bien. Entonces, en cambio, una vocálica, un vocálico, puede pronunciarse por sí solo. Si queremos decir agua, la A por sí sola puede pronunciarse. ¿Se dan cuenta, verdad? Agua. En este caso, la consonántica no. Bien, ahí tenemos un ejemplo de la palabra abrazo. Abrazo. Aquí
Por ejemplo, nos dice la A es un fonema vocálico. Un fonema consonántico vendría a ser la Z, vendría a ser, ¿no es cierto?, vocálico y consonántico. ¿En cuántas sílabas estaría dividido esta palabra, abrazo? En 3. ¿En 3 sílabas? A ver, independientemente de cómo esté en la diapositiva, queridos jóvenes señoritas, pueden analizarlo y decir en cuántas palabras, perdón, en cuántas sílabas se divide. 3. En dos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué se divide en 2? Abrazo es la palabra, abrazo. Cuando dice algo, joven, tiene que justificar, tiene que argumentar. Si dice que tiene 2 sílabas, tiene que decir por eso. Y si dice tiene 3 sílabas, por eso también. Bien. Entonces, la palabra abrazo tiene 3 sílabas, ¿no es cierto? Y ahí está en el ejemplo, por ejemplo, la A, en este caso, que es un vocálico, se pronuncia por sí solo, abrazo, ¿no es cierto? La bra, por sí sola, es otra sílaba también, y la Z y la O son, abrazo. Bien. Vamos a seguir avanzando lo que es esta unidad número 2. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aéreo. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Aéreo. 4. 4. 4. Yo les hago la pregunta. AE. ¿No se podría unir, en este caso estas dos, AE? ¿O qué pasaría si es que uniéramos estas dos, por ejemplo? Sucedería un hiato. Bien. Bien, exacto. Sería un caso de hiato. Aéreo. Entonces tiene 4 sílabas. ¿Y dónde hacemos la mayor intensidad de voz? Aéreo. En la E. En la E. Correcto. Aéreo. Entonces, y es fácil, ¿no? De detectar, de distinguirlo. Aéreo está con un acento. Transgresor. ¿Cuántas sílabas tiene? Transgresor. 3 sílabas. 3. Tiene 3 sílabas, ¿no? Si nos damos cuenta y lo vemos por sílabas, por ejemplo, trans, ahí tenemos, fíjense, puro consonánticos, pero sin embargo, como necesitan de una vocal, ahí está la A. Trans, para que se lea, ¿no? Gresor, tiene 3 sílabas. Vicio, la palabra vicio, ¿cuántas sílabas tiene? 2. Vicio, ¿no es cierto? Tiene 2 sílabas. Entonces, la sílaba es el fonema o conjunto de fonemas que se pronuncia en un golpe de voz. Pueden remarcar esa parte en su texto guía, jóvenes, o si no, pueden incluso anotarse en alguna parte, ¿no? La sílaba es el fonema o conjunto de fonemas que se pronuncia en un golpe de voz. Y no se olvide, voz, etc. Estamos hablando de la pronunciación, no estamos hablando de la persona, ¿eh? En algunos casos, una vocal puede formar sílabas, como estamos viendo ahí la palabra aéreo, la vocal por sí sola forma una sílaba, ¿no? Es por eso que tiene esa palabra, aéreo, tiene 4 sílabas. Entonces, una vocal puede formar una sílaba, pero generalmente aparece siempre acompañada de una o varias consonantes, como en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que estamos citando en la parte superior, transgresor. Trans, por ejemplo, la palabra, la vocal A está acompañada de otras consonantes, ¿no? Fíjense ahí. Transgresor.
Trans, ahí está la vocal A, está acompañada de varias, una o varias consonantes, dice. Y en este caso está acompañada de varias consonantes. Bien. Vamos a ir viendo. Hasta ahí, antes de pasar a la estructura de la sílaba, jóvenes, hasta ahí. Estamos viendo lo que son las sílabas tónicas, las sílabas átonas, y vemos la parte de poder dividir una palabra en sílabas. Como por ejemplo, ahí veíamos ejemplos que estábamos mencionando, o que está mencionado también en el texto, que una vocal por sí sola puede ir sola, no necesita de la compañía de una consonante, pero en cambio una consonante sí necesita de una vocal para poder pronunciarse. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Seguimos viendo? ¿Seguimos avanzando? Sí. Sí, dice. ¿Están cansaditos, jóvenes? ¿Señoritas? Sí, le hice un poco. Sí, Un poco dice la calor. La calor. Más o menos. Calor, Lisa. No se tira la calor. La calor está fuerte. Está. Largo el viaje. Pero puede llevarse un vasito de agua fría, un refresquito, no sé, lo que usted tenga ahí al alcance, mientras va tomando apunte, mientras va revisando su texto guía. Jóvenes, todo sacrificio vale la pena. Así es que no se desanimen a seguir adelante hasta la hora de su examen de admisión, y una vez sea aprobado, van a dar un respiro. Van a estar más tranquilos, como que se quitaron una carga de encima. Así más o menos lo van a sentir. Van a ver, así es que hasta eso no aflojen, sigan estudiando, sigan practicando y sigan repasando sus apuntes. Bien, vamos a seguir viendo, ¿ya? Estructura de la sílaba. Estructura de la sílaba, es decir, el número de fonemas que componen una sílaba. En nuestro idioma varía de 1 a 6. Ejemplo, la palabra agriáis. Agriáis. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Agriáis. 2 sílabas. 2 sílabas. Por ejemplo, en este caso, la A está haciendo una sola sílaba, ¿no? A va sola. Griáis hace otra sílaba. La primera sílaba está estructurada por el fonema A. Y la segunda tiene 6 fonemas. En este caso, está la G, está la R, está la I, la A, la I y la S, ¿no? Griáis, griáis, fíjense, tiene 6 fonemas. Entonces, por lo tanto, está separado esta palabra en 2 sílabas. Agriáis. También está en su texto esto, jóvenes. Está en su texto. Pueden verlo, pueden repasarlo o remarcar si están con un resaltador. El elemento fundamental de cualquier sílaba es siempre una vocal. Como les decía hace rato, siempre va a necesitar de una vocal. ¿No es cierto? Siempre. En cambio, una consonante siempre va a necesitar de una vocal. Y una vocal por sí sola puede ir, o puede estar sola, y hace una sílaba, ¿no? Por tanto, la vocal será siempre el núcleo silábico. Eso tenemos que entenderlo bien para poder distinguir, diferenciar dónde está o cómo separamos en sílabas, en una palabra. La vocal siempre será el núcleo silábico. La palabra trompeta, ¿cuántas sílabas tiene? La palabra trompeta, ¿cuántas sílabas tiene? 3. 3. 3. 3 sílabas. 3 dicen. ¿Dónde estaría la sílaba 3. trónica, queridos jóvenes señoritas?
¿Dónde hace la mayor En la intensidad? P. En la trompa. En la P. ¿no? En la P. En la P. En la P. Hace rato en la trónica. Sí, en la trompa. En la P. Bien. Trompeta. ¿Cuál es el núcleo? La trompa. En la O. Trompeta. ¿No es cierto? En este caso, la O, la tron, es la vocal O. T, de la P sería la E, y de la A sería la A. Tiene tres sílabas. Trompeta tiene tres sílabas. Y el núcleo de la tron es la O, ¿es cierto? Que es una vocal, es la vocal O. De la P es la E, y de la Ta es la A. ¿No es cierto? Por eso decía en la parte superior, si ustedes se fijan, que siempre será el núcleo. La vocal siempre será el núcleo silábico. La vocal siempre será el núcleo silábico. Y en esta palabra, trompeta tiene tres sílabas. Y si lo vamos a dividir en algo más específico, vamos a detectar, por ejemplo, de cada núcleo, de cada sílaba, es decir, cuál es el núcleo. ¿Cuál es el núcleo silábico? En este caso son las vocales. Y aquí está la O, tron, en la P está la E, y en la Ta está la A, trompeta. Estas vocales serían el núcleo silábico. Bien. Ahora llegamos a lo que son las sílabas tónicas y las sílabas átonas. Lo que hace un momento, al comenzar, estábamos viendo en los ejemplos que citábamos, la sílaba que soporta la mayor fuerza de voz. Las sílabas tónicas son... Pregunta nomás. La mayor fuerza de voz se llama tónica. Y a la restante, se las conoce con el nombre de sílaba átona. Bien, ¿estamos claritos ahí hasta esa parte con ese concepto? Sí, listen. No se le escucha. Tenemos ahí tenemos lo que son las sílabas átonas y las sílabas tónicas. Acudió. En esa palabra, ¿dónde estaría la sílaba tónica y dónde estarían las sílabas átonas? En la diosa. En la tónica. Dios. Acudió. La palabra acudió. La sílaba tónica está en la dio. Las sílabas átonas está en la A y en la Q. Acudió. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres sílabas. Tres. Tres sílabas. Tiene tres sílabas. ¿Cuántos? Veamos con la palabra resumen. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra resumen? Tres sílabas. Tres. ¿Y dónde estaría la sílaba tónica? ¿Dónde estaría la sílaba átona? La sílaba tónica está en la su y la átoma está en la re y la me. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Es así? Como dice su compañera, resumen. Sí. La sílaba Está bien, tónica. Lice. Resumen. Tiene tres sílabas. Estamos de acuerdo en eso. Pero la sílaba donde hace la mayor intensidad de voz es en la
¿no? Resumen. Bien. Entonces, la sílaba tónica es la U, la SU, y la otra que sería la RE y la MEN serían las sílabas átonas. No se olviden siempre escribir átonas con acento. Bien, vamos a ir viendo los ejemplos. La división silábica. Antes de ir a esta parte, ¿estamos claros con el concepto de sílabas tónicas y sílabas átonas? ¿O hay alguna duda todavía en eso? ¿Se entiende, Liz? ¿Podemos distinguir fácilmente, jóvenes? Ya nos hemos quedado con esos conceptos. ¿Qué es sílaba tónica y qué es sílaba átona? Sí, Lice. ¿Qué dicen los demás? Se Los entiende, demás profe. participantes. A Sí, ver, Lice, se entiende. sílaba tónica y sílaba átona. Está clarito, ¿verdad eso? Sí, Lice. Jóvenes, lo veo cansadito, no sé, como que... Sí, Lice, se entiende. Es viernes y está Se fuerte el entiende. sol. Sí, se entiende, Liz. Esperando para el 14 de febrero. Usted no piensa en 14 de febrero, querido Jorge. Piense en su materia que debe prepararse para su examen de admisión. Bien, entonces, una vez más, las sílabas tónicas y las sílabas átonas, ¿no? Las sílabas tónicas es donde se hace mayor intensidad de voz. Y las sílabas átonas es la débil, donde no hay mucha fuerza de voz, donde no hay fuerza de voz. ¿Ya? Vamos a ir un poquito más avanzando. División silábica. División silábica, una consonante situada entre vocales. La primera consonante se agrupa silábicamente con la vocal siguiente. Por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo, calabaza. Calabaza. Si se dan cuenta, en esta palabra, calabaza, la vocal está acompañada de una consonante, en este caso, ¿no? Las consonantes, es mejor dicho, repito, las consonantes están acompañadas de una vocal. En este caso estamos hablando de la vocal A. ¿Se dan cuenta? Calabaza. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? 4. Cuatro, Lice. La palabra calabaza tiene 4 sílabas, ¿no? Y si se dan cuenta, cada consonante está acompañado precisamente de una vocal, ¿no? En este caso, de la vocal A, calabaza. Cuando dos consonantes van entre dos vocales, quedan divididas. La primera consonante pertenece a la sílaba anterior y la segunda pasa a formar la parte de la siguiente sílaba. Por ejemplo, denso. Denso. En esa parte, por ejemplo, ¿cuántas sílabas tiene esa palabra? Denso. 2. 2 sílabas. 2 sílabas. 2 sílabas. ¿Dónde hace la mayor intensidad de voz? ¿Cuál sería la sílaba tónica y cuál sería la sílaba átona en esta palabra? En la En la D. Denso. En la D. La DEN es tónica En y la la S. SO. Átomo. Bien. Es fácil, ¿no? Usted cuando tenga alguna dificultad tiene que pronunciar la palabra y donde hace la mayor fuerza de voz lo va a distinguir con más claridad. Nunca se debe separar en sílabas distintas letras, nos dice, como por ejemplo la R ni la L, porque representan un sonido único. Por ejemplo, tarro.
tarro. ¿Qué nos dice? Por norma no debemos separar lo que es la R, nos dice aquí la sílaba, y la L, porque representan un sonido único. Por ejemplo, tarro. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Tarro. Dos. Dos. Dos sílabas. Dos. Dos sílabas. ¿Cuál sería la sílaba tónica? ¿Y cuál sería la átona? Y la ro sería la átona. Tarro. Fíjense, jóvenes. Tarro. ¿Dónde hace la mayor intensidad de voz? En la ta. En la ta sería la tónica, átona sería la ro. Bien. Callo. No gallo. Callo. ¿Cuál sería en esta palabra la sílaba tónica? Callo. Callo. Naga. Y tiene dos sílabas, ¿no? Callo. En el ejemplo que le voy a decir a continuación, caballo, que también estamos empleando, en este caso no estamos separando, pero sí estamos utilizando la L, caballo. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Tres tiene. Caballo. ¿Y cuál sería la sílaba tónica? ¿Cuál sería la sílaba átona? En esta palabra. Tónica sería caballo. Átona sería la caballo. La que lleva la vocal. La tónica sería la caballo. De acuerdo que tiene tres sílabas. Tres sílabas. Estamos de acuerdo. Pero ¿dónde está la sílaba tónica y dónde está la sílaba átona en esa palabra? Caballo. En tónica sería en va y lo demás sería ya. A ver, ¿qué dicen los demás? Caballo. Caballo. La sílaba tónica. Sería átona. La va sería tónica. Caballo. Bien. Aquí tenemos el ejemplo edificio. Edificio. ¿Cuántas sílabas vemos allí? Cuatro. Cuatro sílabas. Cuatro sílabas. De esas cuatro sílabas, ¿dónde estaría la sílaba tónica y dónde estaría la sílaba átona? La tónica estuviera en la fi y la átona estuviera en la edición. Edificio. Estaría en la cio, edificio. La palabra Edificio. Jóvenes, cuando tengan alguna dificultad, pronúncienlo, sepárenlo en sílabas y van a ver dónde se hace la mayor intensidad de voz. ¿Dónde recae el mayor golpe de voz? Entonces ya saben que es una sílaba tónica. Y la demás, el resto de la letra, de la palabra, perdón, sería la sílaba átona, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado con lo que es esta parte de las sílabas, lo que hemos visto, la sílaba en sí. En la que la mayor. La sílaba tónica, la sílaba átona. Además de ello, que una vocal puede hacer una sílaba por sí sola y puede pronunciarse sin la necesidad de la compañía de una consonante. En cambio, una consonante sí necesita de una vocal para poder pronunciarse. Hemos visto hasta acá la estructura de la sílaba, las monosílabas conforman una sola sílaba, la polisílaba, la que tiene dos, y así sucesivamente, ¿no? Las polisílabas que tienen 4 o más, en este caso 5 o más sílabas, ¿no? Algunos ejemplos que hemos estado viendo también de lo que son las sílabas tónicas, las sílabas átonas. Nos vemos mañana con la clase, por favor. Hasta aquí entonces el avance. ¿O es que hay alguna duda, alguna pregunta en esta última parte con relación a las sílabas tónicas, las sílabas átonas, o estas palabras, por ejemplo, estas sílabas que no pueden separarse, que no tienen que separarse porque tienen un sonido único, como en este caso la R y la I? ¿Alguna pregunta?
con X igual. Disculpe, ¿me escuché bien? Palabras igual con X, la sílaba. No le copié bien, disculpe. Su micrófono me parece que no está, que no se escucha bien. O puede escribir también por el chat su pregunta. Es que hay alguna interferencia en el audio. La parte de la que dijo es con la X igual, no es que no se puede separar. La X. Sí, las palabras que tienen X. Hay algunas palabras que tienen X, que no se pueden separar. Como por ejemplo, ahí tenemos la palabra examen. Examen, por ejemplo. Lo mismo sucede con la palabra exacto, que también tiene una X de por medio y tiene 3 sílabas, ¿no? Axila, lo propio, axila. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Si se puede saber la cantidad de sílabas que hay en una palabra que contiene X intervocálica, ya que esta letra puede contársela con las sílabas que la anteceden o con la que le sigue. En la palabra examen, por ejemplo, fíjense la forma de separación que también tiene 3 sílabas, examen, la X está en la primera parte, examen. Y, como decíamos, la vocal puede ir sola, puede conformar una sílaba, examen, entonces, de esta manera puede, en este caso la X puede estar con la E o puede estar con la A. Aquí, en el segundo caso, si se dan cuenta, examen está, en este caso, la X acompañando a la vocal A. Examen. Puede, en ambos casos es válido, ¿no? Puede, dice, acompañar al que antecede o al que le sigue, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Al que antecede o al que le sigue, no. Puede acompañar a cualquiera. Lo mismo sucede con esta palabra, exacto, que también tiene 3 sílabas, ¿no? Exacto. En este caso, la X también puede acompañar a la A o puede acompañar a la E. Axila, lo propio, también tiene 3 sílabas. Igual puede acompañar la X a la A o en este caso a la I. Eso sería, jóvenes, por hoy, para esta clase, y nos estaríamos reencontrando mañana a partir de la 1 de la tarde con 5 minutos de tolerancia, mientras hacen o almuerzan con más tranquilidad, 1:15 más tardar, estaríamos empezando la clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lisa.